Y hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hola Vane, bienvenida Pero, a este episodio tan especial. La verdad que es un episodio con el cual vamos a concluir esta cuarta temporada y esperamos que haya sido de mucha bendición a todos y a cada uno de ustedes. Y los seguimos invitando a que puedan escuchar los demás episodios y puedan seguir analizando la palabra de Dios, que pues que hable a sus corazones, hable a sus vidas y a las personas que aman. Así que, amiga Vane, voy contigo y pues coméntanos de qué se va a tratar este episodio, quiénes son nuestros invitados. hola amigo Misa, muchas gracias, bendiciones. Hola amigos, pues hoy nuestro episodio se llama Pasos de Fe. Es un episodio que va a estar muy buenísimo y gracias a Dios hoy tenemos unos invitados a los cuales Misa y yo apreciamos mucho. Hemos tenido la bendición de compartir con ellos y asimismo de recibir de parte de Dios a través de sus vidas. Ellos son el hermano Víctor y la hermana Priscila. Ellos un tiempo estuvieron con nosotros como pastores de jóvenes y fueron de mucha bendición y hoy tenemos la bendición de que estén con nosotros en el podcast. Así que, hermanos, los dejamos para que se presenten con nuestros amigos. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Pues le dejo lugar a mi esposa para que primero se presente. Hola chicos, ¿cómo están? Nos sentimos muy honrados. Gracias Misa, gracias Vane por esta invitación. Nos sentimos honrados de poder ser parte de lo que Dios está haciendo a través de sus vidas. Nos sentimos contentos, felices, porque como conocimos a Misa, a como conocimos a Vane, el Señor los ha llevado a un crecimiento espiritual increíble y damos gracias a Dios porque nos da gusto verles que aman, que tienen la pasión para servirle a Dios. Ya lo dijo Vane, mi nombre es Priscila y estamos muy contentos de estar aquí. Tengo algunos años, ya a estas alturas ya no se dice cuántos años, pero estamos muy contentos porque hemos sido llamados por Dios y nos sentimos honrados de poder servirle al único que merece toda la gloria y la honra, que es nuestro Señor Jesucristo. Y pues le dejo el lugar a mi chico. Pues, hola, ¿cómo están todos? A los que nos escuchan, a los que nos ven, pues como ya lo dijo Van, nuestro amigo Misa, mi nombre es Víctor Rivera, por muchos conocido como Víctor Huerta, y pues estamos muy alegres de que podemos compartir ese tiempo con ustedes, chicos, y sobre todo, pues esperando que sea de gran bendición. Sabemos que así lo va a ser. Y pues estamos sirviendo ahorita actualmente en Centro de Fe, Esperanza y Amor Zaragoza. Estuvimos 4 años con jóvenes, como lo decía Vane, pero ahora Dios nos ha llevado a poder ministrar a las familias y es un reto totalmente diferente, pero pues agradecidos con Dios porque nos ha permitido poder crecer, poder dar ese paso ahora con las familias y estamos listos para lo que el Señor quiere. Y pues le dejo lugar a nuestra hermana Vane. La verdad estamos agradecidos por las vidas de nuestro hermano Vic y nuestra hermana Priscila, pues ellos tienen un gran corazón hacia Dios, verdaderamente demuestran ese amor para Dios y verdaderamente nos han demostrado, nos han enseñado. En mi caso, pues aprendí, me gustó mucho la parte en que pues ellos tienen un corazón tan ardiente en poderle servir al Señor. Ellos han dirigido varios viajes de misiones y la verdad que se lleva uno una gran experiencia y doy gracias a Dios por esa área, igual como nuestros pastores, anteriores pastores de jóvenes, y sé que lo que hoy nos van a estar compartiendo va a ser de mucha bendición. La verdad es que sí, han sido de mucha bendición a nuestras vidas y
La verdad es que nos llama mucho la atención cómo ha sido pues todo este proceso, por ejemplo, desde que se conocieron, desde que se casaron, a partir de ese punto, cómo fue el proceso del llamado al servicio, qué pensaban, qué sentían en su corazón. Y pues para ir entrando como un poquito en este tema, amigos, quisiera compartirles un poquito, bueno, hacerles como una pequeña intro de esta parte. Pues en el camino del Señor ya pasamos pues todo un proceso de cuando recién llegamos, de conocer a Cristo, del mundo, llegamos, tenemos todo ese proceso que en los episodios anteriores hemos comentado, hemos platicado, pero ahora, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa cuando dices, bueno, yo ya llegué, ya tuve un proceso, estoy creciendo en la iglesia, pero qué sigue, ¿no? ¿Qué va más allá? Y dentro de nuestra vida cristiana, muchas veces vamos a dar esos llamados pasos de fe, y la fe es, en este caso, es dar un paso, aunque no veas por dónde, pero confiamos en que si Dios nos ha mandado, en que si Dios está ahí con nosotros, podemos dar ese paso y todo va a ser respaldado por su mano. Entonces, en este momento, hermanos, no, me gustaría hacerles pues una de las tantas preguntas que tenemos para ustedes hoy, y una de ellas es, ¿qué llamado sentían que tenían antes de haberse casado y o conocido? ¿Y cuál es el que Dios les dio como matrimonio? Bueno, pues yo creo que el llamado siempre es el mismo, ¿no? Estés soltero y casado, el llamado de Dios siempre está presente en tu vida. Pero antes de casarnos, pues definitivamente es importante primero atender a la voz de Dios, a lo que te está diciendo, a lo que te está llamando, para que después, cuando venga la etapa de matrimonio, puedas tener ese corazón para seguir sirviendo a Dios y para poder entender ese llamado, pero ahora con un equipo. O sea, en este caso, Víctor es un equipo para mí y yo soy un equipo, y ambos conformamos este equipo para seguir sirviendo a Dios. Y antes de casada, pues a mí el Señor sí me llamó, sí sentí ese llamado de parte de Dios a mi vida. Y uno de los versículos que el Señor a mí me daba es en Romanos 8:28, que dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Esto es estratégico. Si tú amas a Dios, vas a escuchar la voz de Dios. Vas a atender al llamado que Dios te está haciendo. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Entonces el Señor te llama porque Él ha diseñado un propósito para tu vida. Entonces, si el Señor te está llamando, para poder atender ese llamado, primero tienes que amarle, porque si tú no le amas, vas a hacer a un lado ese llamado que Dios te está haciendo. Entonces, en lo personal, cuando a mí el Señor me llamó, yo tenía en ese entonces 15 años de edad, y yo recuerdo que en mi corazón ardía, ¿no?, ese llamado. Y el llamado era, a veces específicamente quisiéramos que el Señor nos dijera, ¿no? Vas a ser pastora, vas a ser profeta, o los 5 ministerios que ya no sabemos, ¿no? Pero el Señor te llama y tú tienes que empezar a obedecerle en las cosas pequeñas, Entonces, a mí el Señor primero me llamó a obedecerle en esas cosas pequeñas. Y después todo eso va a detonar, pues, la bomba de cómo el Señor quiere usarte más asombrosamente, ¿no? Entonces, yo tenía 15 años y yo decidí reconciliarme, bueno, no reconciliarme, porque yo nací en un hogar en donde conocían a Cristo, pero yo no acepté a Cristo hasta la edad de 14 años. Entonces, cuando yo tuve ese encuentro con Jesús, yo entendí que no podía y que no quería y que no debía estar lejos de Él. Entonces, cuando yo tengo ese encuentro con Jesús, yo lo único que necesitaba y anhelaba era estar con Jesús. Entonces, cuando Jesús me llama, pues
yo quise tener esos oídos abiertos para poder escuchar ese llamado, ¿no? Entonces, y ahora pues, ahora que estamos casados, pues nos complementamos, ¿no? Nos complementamos y creo que cada pregunta, el antes y el después, es todo un tema. De 1 hora podríamos pasarnos hablando 1 hora de cómo Dios se manifiesta antes de y después de, ¿no? Y porque tu llamado individual es uno, pero cuando ya estás casado es otro, en el sentido en el que Dios te enseña a morir a ti muchas veces. Entonces, morir a ti por cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros como matrimonio. Pero ¿a quién Dios le va a hablar? ¿A quién Dios le va a llamar? No quiere decir que Dios no me hable a mí, pero ¿a quién le va a dar las instrucciones? ¿Por qué? Porque Él es la cabeza y Él es el guía de nuestra casa, y por lo tanto yo tengo que abrazar los sueños que Dios ha depositado sobre Él. Entonces, sí, claro que Dios me dio un llamado a mí, claro que sí, y ahora que estoy casada, yo abrazo el llamado de Dios hacia mi esposo y camino con él para obedecer y cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo me sentía yo en ese llamado? Antes de casarme, chicos, antes de que se casen, desgasten sus años, sus mejores años para servir a Dios como solteros. Hoy en día veo mucha desesperación para casarse, para encontrar al idóneo, o a la idónea, pero no hay como gastar tus mejores años de vida sirviendo a Dios. No hay como conocer a Jesús en tu soltería, porque todo se trata de Jesús. Y como lo dice la palabra, ¿no? Que el soltero se ocupa de las cosas de Dios, pero el casado pues se ocupa de las cosas de su marido. Entonces, antes de casarse, chicas y chicos, disfruten su servicio a Dios solos. Porque cuando estén casados, a lo mejor no es que anhelen estar solteros, sino van a decir, ¿por qué no aproveché los mejores años de mi vida sirviendo a Dios con todas las fuerzas, con toda la energía, con toda la pasión para hacerlo? Entonces, ¿cómo me sentía yo antes de que yo me casé a los 27 años, o sea, en una edad no muy joven, ya, tampoco no muy grande, pero yo tenía 27 años cuando me casé, y yo pude decir, Señor, te he servido sola durante todo este tiempo, lo he disfrutado, he aprendido, pero ahora, Señor, necesito un equipo. Entonces no hay como pasar esa etapa de tu llamado soltero para después también disfrutar tu etapa de casado y no estés, hubiera hecho esto de soltero para Dios. ¿Por qué no hice esto cuando no estaba casado y cuando no tenía hijos? Porque cuando tú te casas dice que la herencia de Jehová son los hijos. Entonces empiezas a ocuparte en otras cosas. Entonces, si ahorita están solteros, chicos, disfruten, no se apresuren, no corran y descubran ese llamado que Dios tiene para ustedes antes de que se casen. Entonces, ¿cómo me he sentido ahora de casada? Que me siento, puedo decir que el Señor me ha enseñado otras cosas en mi ministerio, en mi llamado, que no conocía, pero ahora de casada, con respecto a una vida matrimonial, el Señor también nos enseña cómo debemos servirle. Entonces, pues ya, porque si no yo predico siempre mejor. Sí. Pensé que era el podcast para ella. Bueno, pues, ¿en qué llamado te sentía antes de haberme casado? ¿Cuál era el llamado que Dios me hizo de soltero? Creo que es toda una aventura. Hace, si no mal recuerdo, hace 15 años, 18 años, hubo un hombre que subió en un globo a la estratosfera y se aventó de un paracaídas.
Y eso para mí siempre ha simbolizado el servicio a Dios. Este hombre subió y no sabía si se le iba a abrir el paracaídas, no sabía qué iba a pasar, pero él se aventó confiando solamente en un paracaídas. Y eso a mí me desafió mucho porque yo dije, ¿cómo es posible que este hombre confíe solamente en un paracaídas y está depositando su vida completa? Y yo no pueda confiar en lo que Dios tiene para mí. ¿Por qué digo esto? Porque pues desde muy pequeño trabajé. Mis papás trabajaban en un tianguis, en un negocio, y eso me ayudó y me enseñó a ganarme la vida. Y cuando Dios me llama, pues ya tenía pues algunas fuentes de ingreso que pues para mí estaban bien, ¿no? Sin embargo, cuando Dios me llama, fue un desafío, porque tenía que deshacerme de todo para poder servir a Dios. Yo me sentía como ese joven rico que te dijeron, vende todo lo que tienes y sigue. Fue un paso difícil, un paso de fe, pero ahora no me arrepiento de hacerle caso al llamado que Dios hizo a mi vida, y sobre todo porque veo que todo lo que yo he invertido, todo lo que de soltero, tiempo, dinero, esfuerzo, sacrificio, en muchas áreas, ahora puedo ver la mano de Dios que está recompensando. ¿Y por qué? Porque de soltero tú estás metiendo, a la hora que sirves a Dios, como decía mi esposa, sirves y estás metiendo a la tarjeta de débito celestial, metes y metes y metes y metes con tu servicio a Dios, porque Dios no se queda con nada. Y a veces cuando estás soltero inviertes, das, y de repente dices, Señor, ya no tengo ni para los pasajes, pero aún todo eso, Dios tiene todo bajo control. Y no te lo da porque no lo necesitas. Pero cuando ahora Dios te complementa, en este caso a mí me complementó Pris, ¿verdad? Ayuda idónea. Dios te pone a la mujer, Dios te pone pues esa ayuda idónea de parte de Él y te complementa. Complementa tu ministerio, complementa tu llamado, complementa tu servicio a Dios. Y muchos lo saben, algunos no, pero algo que a mí me cautivó, me enamoró, era cómo Pris servía a Dios. Yo conocí a Dios a los 23 años y pues había un antes y un después, ¿verdad? La vida sin Cristo de Víctor y la vida con Cristo ahora de Víctor, ¿verdad? Entonces ese llamado se fue complementando con Pris. Yo decía, cuando una vez la vi sirviendo a Dios, y yo dije, Señor, que sea alguien como ella. Ni siquiera dije ella, dije que sea alguien como ella, porque ella te sirve a Dios, ama a Dios, sabe liderar, pero sobre todo sabe cocinar. Entonces eso fue lo que a mí me apasionó, y dije, Señor, heme aquí. Y tiempo después, pues Dios unió los ministerios. Pues así fue. Amén, amén. Y qué tan importante, ¿no? Es todo este proceso, porque como habíamos comentado Barney y yo en otros episodios, realmente durante el llamado es necesario que cada uno de nosotros pasemos por un proceso. No, nadie es omiso a este tipo de pues acciones, ¿no? De acciones de parte de Dios, porque realmente así seas hijo de pastores, creo que de igual manera tienes que pasar por todo un proceso. Dios te lleva por todo un proceso para formarte y pues ser conforme a su corazón, ¿no? Ser conforme a su voluntad. Y quisiera yo comentarles hacerles otra pregunta en relación a esta parte de su llamado como matrimonio. ¿Cómo es que, en este caso, yo creo que va dirigida un poco más la pregunta hacia el hermano Vic, que es cómo es que
que tú sentiste que Dios tenía ese llamado para ti y tu familia? O sea, ¿cómo es que Dios deposita esa, ese, pues sí, ese llamado en donde actualmente te encuentras? Pues creo que hay dos cosas que necesitamos entender para saber y partir desde aquí, ¿verdad? Una cosa es tu ministerio y otra cosa es tu llamado. Hay personas que ejercen un ministerio dentro de la iglesia, pero hay personas que ejercen un llamado dentro de la iglesia, y esto pues va mucho de la mano, ¿verdad? Porque pues pueden tener el mismo ministerio, pero quizás no tienes el mismo llamado. Pris tiene un ministerio diferente al mío, y no es que estemos peleados en los ministerios, ¿no? Tenemos diferentes ministerios en donde ejercemos, donde los aplicamos más de entre los 5 ministerios, pero tenemos el mismo llamado. ¿Qué quiero decir con esto? Hay personas que pueden dedicarse a la alabanza, no, bueno, no dedicarse, sino que tienen el ministerio de la alabanza. Y los dos cantan, y los dos tocan, y los dos ensayan las mismas canciones, y todo el tiempo están en la alabanza. Pero uno de ellos puede tener el llamado de Dios, y otro puede tener solamente el ministerio de la alabanza. Y en este caso, pues nosotros complementamos nuestro matrimonio con ese llamado. Ella sabía que no quería hacer otra cosa más que servir a Dios. Pris, antes de casarnos, me dijo: yo no quiero hacer otra cosa más que servir a Dios. Y yo, desde mi parte, yo también tenía ese sentir. Yo no quiero hacer otra cosa más que servir a Dios. Y ahí se complementa el llamado, ¿verdad? Yo he sentido que Dios no quiere que esté detrás de un mostrador. Yo he sentido que Dios no quiere que esté detrás de un almacén, sino que Dios quiere que estemos aquí. Y eso es lo que se ha complementado, ¿no? Entendimos el llamado justo a tiempo, entendimos el llamado de parte de Dios, y a pesar de que podemos manejarnos en diferentes ministerios, tenemos el mismo llamado, que es servirle a Dios de tiempo completo. Y algo que, pues, en este cuadro que dice aquí, en este cuadro no se ve, pero dice: mi familia y yo serviremos al Señor. Y pues no nos vemos haciendo otra cosa más que servir a Dios, porque sabemos y entendemos que ese es nuestro llamado, primeramente como solteros, como lo decíamos en la primera pregunta, ahora como matrimonio, y cuando vemos a nuestra hija Gianna de casi 5 años, podemos ver que nuestra familia servirá al Señor. Gracias, hermanos. Es bastante impresionante todo esto, porque, y la hermana Pris decía algo muy cierto y siento totalmente clave en esto, y es que precisamente esta parte de servir desde nuestra soltería a Dios, yo lo veo como esta parte de enamórate primero perdidamente de Dios, y déjate llevar en su amor, en sus manos, porque es exactamente, si estamos tan enamorados de Dios, no vamos a como a buscar ni otras cosas ni otras personas. Entonces, estando en ese sentir de buscar a Dios, de servirle, de que Él sea nuestro todo antes que todo, y aunque estén casados o lleguemos a estar casados, Dios siempre tiene que ser nuestro todo. Y siento que esta parte es vital, porque Dios nos va a guiar hacia los puntos correctos. Nuestros hermanos tomaron esa decisión en sus vidas de decir sí quiero a Jesús, sí, empezaron todo este proceso, y pues si se dan cuenta, pues entre más cerca estamos de Dios, también ellos se acercaron, Dios los acercó más el uno al otro, porque ambos tuvieron esa madurez, ambos estaban creciendo, ambos llegaron a un punto en el que dijo Dios: va, les toca ahora, como dijo, hace falta que se complementen. Entonces, de verdad que me impresiona con la manera de trabajar de Dios, y es exactamente, amigos, muchas veces queremos las cosas ya, decía la hermana Pris, ¿no? Que muchos se quieren casar así de volada, pero realmente
ni siquiera, yo creo que ni siquiera nos hemos puesto a pensar a fondo cómo es un matrimonio o todo lo que implica. Obviamente yo imagino que es algo muy, muy hermoso, que es una bendición, pero así como es una bendición, es una responsabilidad. Todo implica responsabilidad. Entonces, si no estamos listos para eso, entonces mejor no pidamos eso, amigos. Primero concentrémonos en el Señor y a su debido tiempo, dice su palabra, Él nos dará lo que necesitamos. Y me impresiona porque esto también es en el ministerio, en lo que ellos ya nos habían mencionado, y es algo tan impresionante porque esos son, los pasos, son pasos en los que yo quiero a lo mejor estar segura de que pues en este inter pues los hermanos obviamente estuvieron orando en qué áreas estuvieron sirviendo cuando se empezaron a conocer todo este proceso que como bien dijeron puede ser una plática muy muy extensa porque sé que dentro de todo eso hubo oración, hubo ayuno, hubo confirmación, si me caso con él, si me caso con ella, sí o no, entonces todo esto a final de cuentas parte de ese mismo punto, pero qué bonito es lo que nos dice nuestro hermano Víctor acerca del llamado y del ministerio. La verdad es que es bien interesante, amigos, porque siento que muchas veces en la iglesia pensamos que no puede haber yugo desigual porque son de la misma iglesia, pero eso no es cierto. Sí puede haber un yugo desigual, entonces por eso debemos ser como cuidadosos en este aspecto y yo sé que los hermanos guardaron sus corazones y dejaron que Dios los dirigiera y por eso ahora llegaron a este punto de complementarse, amigos, de que ambos tienen el mismo llamado aunque tengan diferentes ministerios y no que sea como que pues uno quiere ser pastor y la otra se quiere ir a misiones y viven peleados desde ese hermano, ¿no? Entonces no es como eso y nos gusta seguir escuchando sus historias, sus anécdotas, son de mucha bendición, hermanos. Y aquí tenemos otra pregunta bien interesante relacionada a lo que estaba diciendo. ¿En algún punto sintieron así duda o miedo de una manera que dijeran, ay Dios, así esto no es bueno? O algo que sabemos que tenemos que tomar decisiones que son tajantes en nuestras vidas y más en el ministerio, pero en sus vidas, ya haya sido como solteros o ya como matrimonio, ¿qué momentos fueron como cruciales para ustedes en los que dijeron, ay Señor? Bueno, pues siempre vas a tener miedo porque tú sabes que tienes una responsabilidad sobre tus hombros, ¿no? Que darás cuentas a Dios de lo que el Señor te está entregando en tus manos. Entonces, creo que es normal tener miedo porque ese temor de no hacer lo que Dios te está llamando a hacer o de no hacerlo como Dios te está pidiendo que lo hagas, te hace depender de Dios totalmente, ¿no? Totalmente, no en tu capacidad de predicación, no en tu capacidad de yo aquí ya la armo y ya me la sé de todas, no en tu capacidad de liderar, sino decir, Señor, si tú no vas conmigo, si tú no vas delante de mí, yo no me muevo, yo no lo hago. ¿Por qué? Porque lo que Dios te está depositando en tus manos es una responsabilidad espiritual que ni siquiera nos podemos imaginar. Entonces, claro que siempre hay ese temor, claro que, y creo que es bueno a veces sentirlo. ¿Por qué? Porque eso te ayuda a depender de Dios. Y miedo, temor, claro, inseguridad también, porque si hay un versículo precisamente, está en Primera de Corintios 1, 28, 29, ahorita se me viene a la mente que dice, también escogió Dios de lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Y yo creo que siempre tener en mente que sin Dios no somos nada, que si nuestra predicación no va respaldada por el Espíritu Santo, es solo eso, palabras, ¿no? Que nuestras grandiosas ideas que podamos tener, las más increíbles del mundo, si no van respaldadas por el Espíritu Santo, son solo eso, ideas. Pero cuando todo va respaldado por el Espíritu Santo, porque tú tienes esa dependencia y estás consciente de que Dios te escogió de lo más bajo y menospreciado,
y que no puedes jactarte de nada, porque todo lo que tenemos es gracias a Dios, y solo Dios merece la gloria y la honra. Entonces, cuando alguien te llegue a decir, ay, hermano, qué bonito predica, ay, hermano, es que ore por mí porque usted sí tiene unción, es recordar esta palabra, que en la presencia de Dios nadie puede jactarse, porque no es por nosotros, es por la gracia de Dios que nos usa, que nos llamó, y que somos esos instrumentos útiles en sus manos, esos vasos honrosos, ¿no? Y para ser honrosos necesitamos depender completamente de Dios. Entonces, es bueno tener miedo, es bueno tener inseguridad, a cierta, ¿cómo podría decir? A cierto nivel, o sea, también no dejando que el temor te paralice y no hacer lo que Dios te está llevando a hacer, sino temor a Dios de decir, no quiero fallarte, Señor, y quiero escuchar tu voz para darte la gloria a ti, para darte la honra a ti. Pero es de humanos totalmente sentir miedo e inseguridad, porque eso te hace depender de Dios. Por ejemplo, como cuando empezaron o principiaron su ministerio juntos como matrimonio, ¿cómo fue como este primer o cuál fue el primer gran paso de fe que ustedes sintieron que estuvieron a lo mejor orando juntos, que estuvieron pasando ese tiempo en oración, en ayuno, no sé, una decisión muy fuerte o algo, el primer paso de fe que a lo mejor ustedes dicen, pues es o sentimos que es como que fue algo muy importante para ambos y pues estuvimos orando o algo así, ya sea una decisión, igual no sé, algo que ustedes hayan dicho, esto fue como muy relevante en sus vidas cuando empezaban su ministerio. Pues sin duda creo que fue el matrimonio, porque cuando nosotros decidimos casarnos, vuelvo a repetir, ya los dos sabíamos que íbamos a servir a Dios. Acabamos de terminar una academia de liderazgo dirigida por el hijo del pastor Timoteo, Timmy, y en este proceso era, pues, si nos vamos a casar es porque vamos a servir a Dios. Y sí, creo que ese fue el primer punto, ese fue la decisión más difícil, porque nosotros sabíamos que al decir sí, yo me caso con Pris se casa conmigo, era servir a Dios de tiempo completo y de ahí para adelante, ¿verdad? Dios nos llevó después de casarnos a poder estar un tiempo trabajando con gente, con jóvenes allá en Acapulco, pastoreando a jóvenes, y fue de gran bendición, ahí empezó todo, ¿verdad? Ya habíamos recibido, nos habíamos capacitado, pero ahora llegaba el momento de empezar a trabajar para lo que habíamos estudiado, para lo que nos habíamos preparado. Obviamente todo esto son solamente letras, conocimientos, si no llevamos al Espíritu Santo, y eso pues fue el motor, ¿verdad? Sí hubo miedo, claro, sí hubo temor, claro. Creo que un cristiano que no vive el temor, no vive el miedo, no vive la duda, porque a veces también llega a tu vida, que no crece. La duda, el miedo es para que podamos creer. El pueblo de Israel dudó, muchos profetas dudaron, muchos profetas tuvieron miedo, pero incluso apóstoles tuvieron miedo, pero perseveraron. Y esto es importante porque cuando nosotros tomamos esa decisión, tomamos un gran paso de servir a Dios y pues sin duda siempre es orar a Dios, orar a Dios, orar a Dios, porque Dios contesta. Yo le decía a Dios, Señor, yo soy muy duro de cerviz, como dice tu palabra, ¿verdad? A mí háblame con peritas y con manzanitas. Y yo le dije, y si a ti te place hablarme a través de los sueños, por favor, porque es un tiempo en donde Él me capacita, me guía, me dice, y gracias a Dios, Dios ha sido muy bueno en esa parte, que puedo decir que Dios tomó en cuenta mi petición, y todo lo que tenemos que hacer o planear,
Dios no me lo confirma en sueños, y pues como decía mi esposa, ¿verdad? A mí me toca preguntarle a Dios y decirle, Dios, tenemos que dar este paso, ¿cómo lo tenemos que dar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque soy el sacerdote del hogar y tengo que pedir esa dirección, pero sin duda siempre va a ser a través de la oración y pues tomando de la mano de Dios. Yo quiero decir algo rápido, de un minuto. La primera fue cuando nos casamos y Dios nos mandó a Acapulco. O sea, lejos de, bueno, él acababa de graduar de la academia en la que estudiábamos y se va a Acapulco, regresa, nos casamos y nos vamos los dos a Acapulco. Una fue, pues, dejar tu tierra y tu parentela y fuimos pues, a lo que el Señor le estaba llevando a hacer a Víctor. Después de eso, estuvimos un año en Acapulco y mandan a Víctor a otro estado. Yo me quedo en Acapulco y Víctor se va a Cabo San Lucas, por medio pues de lo que él hacía, ¿no? El trabajo que él ejercía, que era pues ayudar en desastres naturales, ¿no? Él era gerente de operaciones en atención a desastres en una asociación civil. Lo envían y yo me quedo en Acapulco. Entonces le dicen, te vas a quedar ahí 2 meses, pero tu esposa no te va a poder alcanzar porque, pues, por X razón, ¿no? Por presupuesto y muchas cosas. Entonces, oramos, ¿no? Y decíamos, pues es que él estaba lejos, estábamos recién casados casi, y pues decíamos, ¿qué Dios quiere, no? O sea, yo estoy segura que lo que Dios no quiere es que estemos separados. Entonces tuvimos que tomar una decisión tomados de la mano de Dios y aventarnos de la estratosfera hacia con el paracaídas que teníamos y creerle a Dios. Y Víctor tuvo que dar las gracias. Él tenía un trabajo en donde pues tenía muy buen ingreso económico, pero dijimos, no, si estamos separados, el diablo es puerco. Entonces, su jefa era mujer, entonces decíamos, no queremos abrir puertas al enemigo, y dimos las gracias, nos aventamos en fe, y el Señor nos trajo a Zaragoza. Entonces, cuando tú buscas honrar a Dios, el Señor te pone donde tienes que estar. Amén, gloria a Dios. Y a todo, bueno, consiguiente a esto, durante pues estos años de servicio al Señor, realmente, ¿qué es lo que tuvieron que cambiar en ustedes? No, esta pregunta es para ambos, porque sé que pues llega un momento, ¿no? A lo mejor que ya llevamos varios años en el servicio del Señor, ya estamos en la iglesia, ya pues ya estudiamos Instituto Descubre y estudiamos pues todas las áreas que pues normalmente en una iglesia, ¿no? Todo el discipulado, ¿no? Entonces, pues llega un momento en que, bueno, ya estoy listo, ¿no? Dios, mándame a donde tenga que ir, ¿no? Y realmente a veces como que Dios nos manda a ciertos lugares para volver a trabajar sobre nosotros, ¿no? Como que, no sé, cuéntenos esa experiencia, ¿no? Como que, ¿qué fue lo que Dios, pues, cambió siguió trabajando en su vida durante sus años en el servicio? Bueno, pues, Equipo, dice el hermano. Entonces, creo yo que, es que han sido tantas cosas pero bueno, yo creo que una de las principales es entender que para servir a Dios, cuando Dios te hace el llamado, también debes dejarte formar. Porque si no te dejas formar, eres como alguien que no entiende el precio
del llamado y del servicio. Entonces, cuando tú dejas que Dios te forme en tu carácter, en todas las áreas, tú vas a dar frutos dignos de tu llamamiento y de tu servicio a Dios. Pero cuando tú no te dejas formar por Dios, todo te va a amargar, te vas a amargar, vas a estar en descontento, todo te va a parecer injusto y todo lo vas a ver mal. Entonces es importante dejarte formar por Dios. ¿Y cuál es esa formación? Cuando hay un choque con tu carácter, ¿no? Y entonces, a través de todos estos años de llamado del Señor a nuestra vida, de servir a Dios, el Señor nos sigue formando y nos sigue diciendo las cosas en las que tenemos que trabajar individual y matrimonialmente. Entonces, cuando el Señor nos ha traído por este camino, una de las cosas en las que yo he tenido que aprender a dejarme formar de parte de Dios es que yo, Priscila Ortiz, ejercía un liderazgo. Por lo tanto, eso era, no era un problema, pero sí puede ser un arma de dos filos cuando estás casado. Entonces, a mí el Señor varias veces me dijo, a ver, Priscila, agarra la onda. Aquí el que manda es tu marido, no tú. Y muchas veces no estamos dispuestos a morir a nosotros mismos. Entonces, esa formación es lo que te permite desarrollar un servicio saludable. Entonces, si yo me aferro y digo, no, pero ¿por qué Víctor va a mandar? Si yo también soy líder, si yo también sé predicar, si yo también sé orar, si yo también, pues yo he hecho muchos viajes de misiones y sola, y yo tengo más capacidad. O sea, si yo me pongo a pelear con algo que ya está establecido por Dios, lo único que voy a ocasionar es amargarme. Pero cuando yo me dejo formar por el Señor, entiendo que lo mejor es muchas veces dejarte formar y ceder a tus pensamientos, a tus emociones, y dejar que Dios siga trabajando en ti. Entonces, una de las cosas en las que Dios ha trabajado mucho en mí es aprender a darle lugar a mi esposo como esa autoridad dentro de mi casa y fuera de mi casa. O sea, porque afuera de mi casa yo me puedo hacer la que, ay, sí, soy obediente a mi marido y todo, pero aquí adentro también tengo que ponerlo en práctica, ¿verdad? Y tengo que darle lugar a mi esposo tanto allá afuera como aquí adentro. Entonces, creo que esa es una de las cosas que a mí el Señor, dentro de estos años de llamamiento, me ha dicho el Señor. Sí, tú también eres llamada, tú también tienes dones, talentos, ministerio, pero que no se te olvide que tú estás sujeta a. Pues sin duda, lo más difícil en este llamado ha sido el cambio de actitud. Si nosotros tenemos una actitud de no entender lo que Dios quiere para mi vida, te vas a frustrar, te vas a amargar, te vas a estacionar. Y algo que Dios me ha enseñado desde que yo decidí servirle a Dios es que cuando más quiero estar fuera de ese lugar, cuando más quiero salir de ese proceso, cuando más quiero no trabajar con gente, cuando más quiero aventar todo, es cuando más necesito estar ahí. Un ejemplo, si para mí si para Víctor es una carga, orar, a lo mejor para Víctor le es una carga lavar el auditorio, mientras se vuelva una carga es porque más necesitas estar ahí. Si yo ya no quiero estar en un lugar,
y Dios me tiene ahí, es porque necesito estar ahí. Entonces es el cambio de actitud, cambiar tu mentalidad de por qué, como dicen muchos, hacia el para qué, ¿verdad? Y si nuestra actitud no es buena, va a contaminar a muchos. Y es lo más difícil en el proceso, entender que cuando tú menos quieres estar en un lugar, es cuando más necesitas estar, porque aún necesitas ser formado. Y eso trae crecimiento. Y eso trae un crecimiento, obviamente. Realmente todo lo que nos comparten es de bastante bendición y esperemos que lo estén disfrutando, amigos, porque realmente pues es un matrimonio como son ya personas que han estado muchísimo más años en el servicio al Señor. Para allá vamos, pero creo que ellos como personas ya pues que ya formaron una familia y todo eso, pues tienen bastante experiencia que nos pueden estar contando y, y hablando acerca de esta experiencia que para ustedes, que en su experiencia, ¿qué es lo que más ha marcado su servicio en su crecimiento? Y relacionándolo un poquito con lo que ahorita nos estaban comentando. Pues, ¿qué ha marcado nuestra vida en el servicio para un crecimiento? Creo que el someternos, el estar sujetos a, creo que eso es lo que ha marcado nuestra vida. Yo en lo personal puedo decir que Dios ha sido muy bueno conmigo, porque Dios me ha puesto mentores a lo largo desde mi crecimiento espiritual, desde que crecí, desde que me congregué por primera vez, acepté a Jesús. Dios ha puesto a mentores estratégicos en mi vida, y creo que eso es pues algo que ha marcado mi vida, mi crecimiento. He tenido la oportunidad de ver a grandes hombres de Dios, grandes mujeres de Dios servir, y eso es la experiencia, ¿verdad?, que ha marcado mi vida y que ha traído un crecimiento. El poder ver cómo gente puede servir a Dios, y eso me apasiona, ¿verdad? Y yo creo que por eso ahora amamos los viajes de misiones, porque en los viajes de misiones hemos podido tener un crecimiento, hemos podido ver el servicio de los hermanos pastores hacia la congregación, que se desviven por atender a la gente, y creo que eso es lo que a mí en lo personal me ha marcado. Y pues ahora digo, los jóvenes necesitan saber lo que es el servir a Dios. Jóvenes y adultos necesitan saber qué es el servicio a Dios fuera de nuestro entorno, ¿verdad? Y creo que pues tú, Misa, que ya tuviste la oportunidad de ir, y ahora ver, para nosotros es un gozo ver cómo Dios los ha usado, Dios te ha usado, y pues eso es lo que a mí me ha marcado, ¿no? El poder ver cómo Dios transforma personas, porque les vuelvo a repetir, Víctor sin Cristo era uno, y Víctor con Cristo pues ahora es otro. Híjole, pues igual son un buen de cosas, pero una de ellas es que ha impactado es conocer a Jesús en sus variadas manifestaciones, sin duda, como tu sanador, como tu proveedor, como el Dios que hace milagros, como el Dios que sana, que provee. O sea, cada una de las manifestaciones de Dios, eso es lo que a mí me ha marcado y me ha llevado a crecer espiritualmente, a dar esos saltos de crecimiento espiritual, porque, o sea, no puedes decir que puedes ir creciendo por la vida si no has conocido a Dios cada vez de una manera más intensa, más personal, más real en tu vida. Entonces, yo puedo decir, una de las cosas que a mí me marcó mucho es cómo Dios se revela en los momentos
cuando todo lo ves perdido. Y una de ellas es, por ejemplo, cuando Víctor estuvo enfermo. Yo vi a Dios manifestarse como mi Dios todopoderoso, todo lo puede. Y eso a mí me llevó a dar un salto de crecimiento espiritual en donde ya no puedo ver las cosas como las veía antes. Ya no quiero ser incluso como era hace algunos meses atrás. Necesito ser mejor cada día. Necesito conocer a Dios en sus variadas manifestaciones cada día. Mi expectativa diaria es: Señor, hoy quiero conocerte de la manera en la que tú quieres ser revelado a mi vida. No quiero vivir en esa monotonía de decir, ay, sí, yo sé que Dios es real, yo sé que Dios existe, y solamente ahí no. Señor, quiero que tú seas revelado a mí, y eso me va a traer un crecimiento, y eso va a impactar mi vida, y a su vez yo podré ser de bendición para impactar a las personas que me rodean. Entonces, a mí el Señor me dijo, yo tengo la autoridad de tomar la vida y de volverla a dar. Y eso para mí, en mi ministerio me dijo, y si la tomo, tú me tienes que seguir amando, tú me tienes que seguir sirviendo, tú me tienes que seguir adorando. Pero si la dejo, me tienes que amar aún con más intensidad, me tienes que buscar con más intensidad, me tienes que conocer aún como no me has conocido, más y más. Entonces, para mí lo más impactante durante estos casi 20 años que llevo sirviendo a Dios es conocerlo y que me siga sorprendiendo cada vez más y más y más. O sea, el Señor es especialista en sorprendernos y en darse a conocer como a Él le place. Pero disfruta ese momento de esa, si estás pasando ahorita en este momento por una situación difícil, deja que el Señor se revele a ti como Él quiere que tú le conozcas en ese proceso. Eso es lo que te va a traer otro nivel de fe y otro nivel de vida espiritual. Gracias. Creo que hay algo importante. Bueno, todo es importante, pero en esta parte que la hermana Praise nos comenta, hay una frase que me gusta mucho, que una vez me dijeron y que decía, abraza el proceso. Los procesos duelen, los procesos son difíciles, pero todo proceso que empieza termina. Pero lo que decía la hermana Praise, que no podemos seguir siendo los mismos que cuando empezamos ese proceso, sino que tenemos que tener ese crecimiento. Y es bien interesante cómo Dios, exactamente cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas, cómo Dios nos revela, se muestra, como dice la hermana Pris, y es que a veces son cosas que no pensamos o que sabemos, pero como que están como por ahí guardaditas, y cuando Dios nos las recuerda es como de que, ay Señor, sí, yo sé, sí es cierto, pero siento que el vivirlas, el experimentarlas de forma personal es lo bárbaro, ¿no? Lo tremendo, pero todo siempre lleva para una bendición. Y en cada uno de estos procesos sabemos que Dios nunca nos ha dejado, sabemos que Dios nunca los ha dejado y hemos podido ver que Dios nos sostiene. Y hermanos, quiero preguntarles ahora, por ejemplo, en ese proceso que ustedes pasaron, en los que ustedes han llevado, ¿hubo una cita clave de la cual ustedes dijera, o Dios pusiera en su corazón que dijera, agárrate de esto, ahorita necesitas sostenerte de esto, en este momento, en un momento determinado, o incluso algo que sea como su lema de vida? Ella nos compartía en la cita de que de mi casa y yo serviremos al Señor. No sé si sea esa o si aparte tengan como otra cita en la cual siempre se apoyan. Pues en lo personal creo que vivir con Dios es una aventura, de que no sabes qué viene el día de mañana. Y para mí lo que dice Juan, el Evangelio de Juan 16, del 13 al 15, se los quiero leer. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿De quién? Del Padre. Y se los hará saber las cosas, y también les hará saber las cosas que han de venir.
Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los dará a saber. Y esta cita para mí siempre ha sido, como varón, un estandarte, ¿verdad? Porque al casarme, al servir a Dios, tengo entendido que como varón tengo la mayor responsabilidad y que Dios me va a pedir cuentas de todo como varón. Y en los procesos, en los momentos difíciles, en las decisiones, como varón siempre debo de tomar la responsabilidad como cabeza de hogar, como esposo, como padre, como proveedor. Y el vivir con Dios es una aventura. Y este versículo, cuando a veces no sabemos qué es lo que viene, cuando a veces no sabemos qué es lo que sigue o qué viene para el día de mañana, esta cita es un ungüento a mi alma, porque el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, me va a guiar a toda verdad y me mostrará las cosas que han de venir. Y esto para mí es: Señor, no importa lo que venga, tú tienes todo bajo control. Pues a lo largo de todo este tiempo, pues son muchas las promesas que el Señor nos ha dado, muchos los versículos, mucho la palabra que el Señor nos ha dado, pero en específicamente a mí el Salmo 27 completo, y también me ha dado Juan 27:14, que es, dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no se turbe tu corazón ni tenga miedo. Y el Salmo 27 que dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Esa palabra para mí y para los momentos difíciles ha sido mi soporte y la voz de Dios hablándome. Muchas gracias, hermanas. Perdón, no supe en el momento prender el micrófono. Siento que en toda esta vida que ustedes llevan hasta ahora, nos pueden compartir muchas cosas que son de mucha bendición para todos, de verdad, para quienes nos escuchan. Y siento que el escuchar acerca de lo que Dios ha hecho en sus vidas y en las vidas de otras personas que han dedicado su vida a servir a Dios de tiempo completo, siento que nos confronta, ¿no? O sea, que en lo personal yo lo siento así. O sea, yo recuerdo muy específicamente una vez que la hermana Pris, cuando eran nuestros pastores, y predicó una vez acerca de precisamente del llamado y de las misiones, y nos platicaban de cómo en el corazón de ambos ardían las misiones, que les encantaba, que les gusta mucho, y la hermana Pris hablaba de cosas bien específicas esa predicación, y nunca la voy a olvidar, yo creo, en mi vida, porque recuerdo que ese día retó mucho mi vida. Y decir, wow, es que sí es cierto. O sea, y yo pienso que este tipo de cosas, este tipo de vivencias, lo que hoy estamos pasando, nosotros no sabemos, pero en un futuro tu testimonio va a confrontar a otras personas, y también eso es una bendición, porque no sabemos, siento que no tenemos una idea remota, de cierta manera, de cuánto alcance tiene cada cosa que Dios está haciendo en sus vidas, con cada testimonio, con cada vivencia, con cada prueba aún, porque al dar gloria a Dios al momento de testificar acerca de todo esto, realmente toca vidas. Y entonces eso también iba dentro de ese propósito, iba dentro de todo eso, y siento que los planes de Dios verdaderamente son muy extensos, y que Él ve el panorama completo, de verdad. Y algo que mencionaban acerca del paracaídas es que también hay que saber cómo dirigirte mientras caes, hay que saber cómo planear, ¿no? De cierta manera, no sé si estoy usando el término correcto, pero en mi mente así funciona. Entonces siento que esa personita pues solamente se tira confiando, como dijo el hermano Víctor, en su paracaídas y ya, pero tiene aún dentro de eso, debe saber dirigirse. Nuestros hermanos nos dicen, siempre hay que orar, siempre hay que estar cerca de Dios, y eso es saber dirigirse, es saber en cada momento cómo reaccionar ante las situaciones, cómo dirigirse con sabiduría, con prudencia en cada paso, en cada acto, y ahora juntos como matrimonio, lo que nos comparten nuestros hermanos de
de que decidieron que el hermano Vic renunciara, siento que ahí fueron muy prudentes verdaderamente. Entonces, aún en cada cosa, es saber dirigirse, y eso es un testimonio bien tremendo, y damos gloria a Dios por eso. Y en base a esto, hermanos, sabemos por fe, amén, que muchos de los que nos están viendo hoy a futuro, porque esto se queda para mucho tiempo también, si ustedes tienen un consejo que ustedes consideren vital para aquellas personitas que anhelamos, porque me incluyo, que anhelamos servir, pues al Señor. Sé que todos podemos servir de forma voluntaria, pero también a los que quieren servir de tiempo completo, a los que quieren dedicar más tiempo al servicio, como qué consejo vital nos pudiesen dar. Pues hay muchísimos, de verdad hay muchísimos, pero una de las cosas que podríamos decirles es: las personas son primero que los programas. No importa lo que tengas que hacer, no importa tu planificación del día, las personas son primero que cualquier cosa que puedas hacer. Para nosotros, un lema como matrimonio, como pastores, como siervos de Dios, siempre ha sido el sí quiero, sí puedo y sí tengo tiempo. Porque creo que eso es servir a Dios. A veces nos preocupamos tanto por el cómo debemos de hacer las cosas, y nos olvidamos de por qué la estamos haciendo, y es por las personas, por las almas, porque mucha gente conozca del amor de Dios, ¿verdad? Y este lema de si quiero, si puedo y si tengo tiempo, nos ha ayudado pues mucho, porque pues entendemos que Dios nos ha llamado y nos ha escogido para algo, y pues nosotros debemos de estar atentos para invertir nuestro tiempo en lo que es eterno, y es en las personas, por ejemplo, con los jóvenes en su tiempo, y ahora con las familias. Y pues en mi persona, dentro de estos casi 15 años sirviendo a Dios, pues siempre he tenido en mente esto, ¿verdad? De si quiero, si puedo y si tengo tiempo. Es aquellos que están sirviendo en alguna área, aquellos que tienen en su corazón servir a Dios de tiempo completo. Es Hebreos 12, 1, que dice: pues teniendo nosotros tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, no en las personas, en Jesús, el autor y consumador de la fe. El otro es, necesitamos entender que servir a Dios es una carrera, que la meta es el cielo. Entonces, si tú quieres servir a Dios, tienes también que entender que servir a Dios en la área que tú quieras, de entregarle tu vida a Dios, al servicio a Dios, tiene un precio y hay que pagarlo. Y dice Mateo 11:12, dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Entonces, cada vez hay que entender el precio de cargar la cruz, de negarnos a nosotros mismos y seguir a Jesús cada día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y así cada día. Y entender que servir a Dios es un privilegio increíble, pero también se necesita de valor y de fuerza para hacerlo. Entonces, mi consejo son 3. Pongan sus ojos en Jesús, paguen el precio y sean valientes. La verdad fue que este episodio ha sido de mucha
bendición, sigue siendo de mucha bendición y ya estamos casi por concluir. Realmente todo lo que hemos estado, han estado compartiendo nuestros hermanos Víctor y Priscila engloban ciertas partes de las que estuvimos comentando en esta temporada y doy gracias a Dios por ello. También en nuestra congregación ahí en Zaragoza pues hemos tenido pues prédicas que van que de alguna manera u otra como que Dios complementa aquello que nosotros estuvimos poniendo en el podcast y lo que le comentaba Vane. Wow, qué sorprendente es Dios que complementa cada uno de estos episodios porque nos edifica tanto a nosotros mismos como edifica a los que nos escuchan y Dios aún quiere complementar esas cosas que pues realmente son de suma importancia y nuestros hermanos pues nos han compartido esa parte, el de ser un complemento pues matrimonial, un complemento pues en todas las áreas, ¿no? Espiritualmente, financieramente, pues en cada una de las áreas que pues Dios deposita en nosotros. Y pues yo quisiese concluir con esta pregunta en cómo es que alguien pues nuevo pues reciente en fe, ¿no? A lo mejor está por el proceso de discipulado y todo eso, pues aún tiene esa duda, ¿no? El de cómo puede descubrir uno mismo el llamado, cómo puede descubrir o cómo puede pedir a Dios ese llamado y no confundirse o no equivocarse, ¿no? Que ustedes ¿qué aconsejarían en esa parte? Pues yo podría decirle, involúcrate en todo. Nosotros hemos servido con niños, nosotros hemos servido con jóvenes, hemos servido con matrimonios, hemos servido en misiones, en iglesias, en la calle, hemos servido en muchas áreas y donde arda su corazón, ahí es su llamado, ahí es el ministerio. Cuando en lo personal viví un viaje de misiones y vi lo que era un viaje de misiones y vi lo que era servir a Dios en una sierra, yo dije, no me quiero dedicar a otra cosa más que a esto por el resto de mi vida. Es algo impresionante y yo le daría ese consejo: involúcrate, sirve, apasionate, invierte, entrega los mejores años de tu vida y donde arda tu corazón, ahí sirve. Yo diría lo mismo, ¿no? Donde arda tu corazón, ahí es donde tienes que estar. Y sobre todo es decirle, la vida es un riesgo, ¿no? La vida siempre es un riesgo. Entonces hay riesgos que se deben tomar y arrebatarlos y decir, yo quiero tomar este riesgo de servir a Dios en esta área, y ahí donde sientas que arda tu corazón, es ahí donde tú tienes que estar. Y el consejo que yo les puedo dar es el mismo. Si en tu corazón está el anhelo de servir a Dios, o sea, Dios te va a ir poniendo donde tienes que estar. Yo recuerdo cuando igual me fui a mi primer viaje de misiones, tenía 16 años, apenas hace como 3, 4 años. Tiene poquito, no crean que tiene mucho. Tenía 16 años y recuerdo muy bien que ese día tuvimos una dinámica ya al terminar el viaje en donde nos llevaron a un paisaje increíble, donde habían unas cascadas gigantes y nos llevaron con nuestros ojos cerrados y cuando abrimos los ojos, yo dije, Señor, esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida, servirte, donde me quieras poner, yo quiero servirte. Y el Señor me puso ahí, ¿no? Ahora, si tú quieres servir a Dios en una área en específico, empieza a tomar decisiones que te lleven a, no digas quiero servir a Dios, pero
pues también tengo que terminar mi carrera. Yo siempre lo he dicho, yo no estoy peleada con aquellos que quieren terminar una carrera, se los aplaudo. Pero cuando algo arde en tu corazón, por ejemplo, en mí ardía el deseo de servir a Dios. Y yo tenía un futuro asegurado económicamente, hablando, estudiando y trabajando en cierto lugar en el gobierno y con un muy buen sueldo. Tenía este futuro asegurado, pero mi corazón ardía para servir a Dios. Entonces, pongan en la balanza, chicos, su llamado, su ministerio. ¿Qué pesa más? Si pesa más tu escuela, pues probablemente no esté siendo llamado. O estás siendo llamado y estás ignorando lo que Dios te está tratando de decir. Pero si arde en tu corazón, no tengas miedo, no tengas miedo. El Señor sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces, rodéate de personas que te ayuden a llegar a esa meta. No que te frenen, no que te digan, oye, es que yo quiero servir a Dios. Pues sí, pero primero estudia, primero. ¿Por qué? Porque si primero estudias, terminas una carrera, vas a terminar enfocándote en otras cosas, sino toma decisiones que te lleven a tajantes. Yo dije, yo quiero servir a Dios, me metí a 24/7, me fui un año de misiones a la sierra, completamente sola, y tomé decisiones. En ese año en la sierra, la mano de Dios fue increíble, nunca me faltó nada, y nadie me daba económicamente hablando nada, pero Dios fue fiel. Y esa es la fe que el Señor honra. Entonces, rodéate de personas que tú digas, quiero servir a Dios, sirve a Dios. Voy a estar orando por ti. Toma, ¿qué decisiones estás tomando? ¿Quieres servir a Dios de tiempo completo? Empecemos a hacer un plan para que te puedas ir al Calvario, para que puedas estudiar en el Calvario, para que puedas estudiar en un instituto bíblico. ¿Quieres tocar? ¿Quieres cantarle a Dios? ¿Quieres ser un levita? ¿Qué decisiones estás tomando? ¿Estás educando tu voz? ¿Estás estudiando música? ¿Qué estás haciendo para cumplir ese llamado, ese propósito? Y personas que te animen, no que te desanimen, que te animen y que te hagan tomar esas decisiones, que te impulsen. Entonces mi consejo es ese, ¿no? O sea, rodéate de personas que te ayuden a llegar a tu meta. Sí, y eso que arda en tu corazón, o sea, que arda. Y desde el día 1 que acepté a Jesús en mi corazón, hasta el día de hoy, el Señor ha sido bueno conmigo, y es por su gracia, solamente por eso. No porque yo sea picuda o porque aquí la promesa de Dios habita en mí. No. Es por su gracia solamente que Ebenezer, hasta aquí el Señor me ayuda. Pero tomé una decisión y no miré atrás. Yo dije, con la mirada en la meta hasta llegar. Entonces, si arde en tu corazón, hazlo. Y ¿cómo encuentras ese llamado? Buscando a Dios. No creas que va a venir alguien y te va a profetizar, y te va el Señor dice. Muchas veces eso va a ser revelado en tu intimidad con Dios. Y con tus talentos y con tus dones y con tus ministerios. Empieza a identificar en qué eres bueno, sirviendo a Dios. Y eso te va a ir llevando a descubrir lo que el Señor ha depositado en ti. Y pues, Génesis es el comienzo solamente de toda una vida de servicio a Dios. Muchas gracias, hermanos, por cada una de estas cosas que nos han compartido, y siento que la pasión con la que nos comparten cada cosa, cada testimonio, refleja también este testimonio, bueno, este tema, pasos de fe, amigos.
Siento que a lo largo de toda la vida cristiana, de todo el ministerio que podemos estar ejerciendo del servicio, siempre se van a dar esos pasos de fe con los hermanos, lo hemos visto. Anótenos en los comentarios en qué punto ustedes creyeron que los hermanos estuvieron dando pasos de fe, o qué pasos de fe han dado ustedes también, si anhelan servir a tiempo completo, si ya están sirviendo. Y algo que llena mucho mi corazón esta parte es me lleva a esta conclusión de que el llamado es una llama, porque exactamente es algo que no puedes controlar, es algo que está ahí y es que te apasiona verdaderamente, o sea, es muy impresionante. Y la hermana Pris y el hermano Víctor tienen mucha razón en esta parte, en que cuando está ese llamado de parte de Dios, en cuando nos damos cuenta que lo único que vale la pena, y no solo la pena, sino la vida en esta vida, es servir a Dios, es honrarle a Él de una u otra manera. Y cuando nos damos cuenta de eso, es que todo lo demás se hace nada, realmente todo lo demás se hace nada. Y con eso no queremos decir que sea malo tener una carrera, claro que no es malo, porque Dios también usa profesionistas, Dios también habla a través de sus vidas y toca lugares específicos en empresas, en gobiernos, en todos esos lugares, sí, claro que sí, también Dios te va a usar ahí. Pero el entender que el llamado va más allá de lo que incluso nosotros pensamos, incluso de lo que tú te autoves, o nos vemos en un espejo y nos decimos, nos vemos como nosotros somos, pero no nos estamos viendo como Dios nos ve. Si nos viéramos como Dios nos ve para lo que nos quiere usar, de verdad que nos podremos dar cuenta que nuestro entendimiento realmente es muy limitado, porque yo siento y creo firmemente que todas las experiencias que nuestros hermanos nos han contado hasta ahora, yo siento que si les preguntamos a la Pris de 16 años, al hermano Vic de 15 años, yo creo que se quedarían de, no manches, ¿es en serio? Yo creo que se impresionarían de todo lo que hoy Dios ha hecho con ellos. Y eso amigo, eso es fe, esos son pasos de fe que dieron ellos desde jóvenes hasta ahora y que los seguirán dando. Y esa misma fe, ese mismo ardor, amigos, queremos que se comparta, que se transmita, que verdaderamente, dice la hermana Pris, que si su presencia no va con nosotros, si tu mano, Dios, no va conmigo, entonces no me lleves. Pero si tú vas a estar ahí, ayúdame. Si tú me vas a llevar, entonces yo digo, va, me rifo, no tengo miedo. Y yo recuerdo algo en una predicación de nuestros hermanos, precisamente, que nos contaban en jóvenes, y ellos decían, dale pues, si es de parte de Dios, tú aviéntate y no tengas miedo. Si ya sabes que ahí es, pues tú dale sin miedo y no lo pienses mucho realmente, o sea, no hay como que cosas que pensar cuando estás seguro de lo que Dios te está poniendo en tu corazón. Es como de sí estar orando, claro que sí, pero no como dejar que los pensamientos te roben la paz que Dios ya te está dando. Muchas gracias, hermanos. Puedo decir que son nuestros amigos, de verdad que lo han sido. Han estado en momentos ahí para nuestras vidas, para Misa, para mí aún, para muchos jóvenes. Y gracias por esta entrevista, que es este episodio que podemos compartir hoy juntos. Creo que podemos tomar muchas enseñanzas de parte de ustedes, las citas que nos han compartido. Amigos, ya nos dieron muchos consejos para el servicio. Entonces, amigos, pues démosle con todo, porque de verdad que pretextos sobran, pero vida solo hay una, amigos. Pues vamos a orar, porque esto del llamado es algo de valientes y sobre todo que necesitamos meternos con Dios, estar atentos para lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Padre, en este momento oramos por todos los que van a estar escuchando o los que están escuchando este podcast, Señor. Sabemos que en tu mano poderosa están los planes de cada uno de los que están escuchando, Señor. Tú los tienes ahí, Señor. Tú tienes pensamientos de bien y no de mal. Señor, te pedimos que muestres, reveles, Señor, el ministerio primeramente, pero también el llamado, Señor, a dónde tienen que ejercer el ministerio que tú les das a cada persona. Padre, que vaya acompañado de dones, Señor, que ellos puedan servir, que ellos puedan estar apasionados con el servicio de Dios. Padre, que no solamente sea una emoción, sino que sea una convicción en sus vidas, que el llamado que tú haces es irrevocable
El llamado que tú haces, nadie lo puede quitar, Señor. Nadie lo puede cambiar. Tú abres la puerta y depende de cada uno de nosotros si estamos dispuestos a entrar por esa puerta del llamado, donde es tomar nuestra cruz todos los días y seguirte. Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Jesús, te pedimos que, Señor, tú seas dando a cada corazón que está anhelando ser usado por ti esa certeza de que tú quieres usarle. Sabemos que necesitamos una generación con un corazón dispuesto a pagar el precio, a ser valientes, a obedecerte. Y yo sé que muchos de los que están escuchando en esta hora quieren ser parte de lo que tú vas a estar haciendo en esta generación, en donde muchos piensan que no saldrá algo bueno de esta generación. Pero, Señor, yo sé que tú vas a levantar a jóvenes, a hombres, a mujeres, que digan, sí, aquí estoy, úsame a mí, y que tú vas a estar haciendo cosas increíbles a través de sus vidas, que ellos van a ser usados de una manera sobrenatural. Señor, que tu poder se va a revelar a ellos de una manera extraordinaria, Señor, y ellos podrán ser esa extensión de amor, esa extensión de milagros que tú vas a estar usando para que otros crean y para que otros sean salvos. Señor, sopla vida en aquellos espíritus que están adormecidos en esta hora y levántalos en el nombre de Jesús. Señor, revélales su llamado, su ministerio, Señor, y que ellos puedan abrazarlo y creerlo con todo su corazón de que tú vas a estar haciendo cosas a través de sus vidas, que ellos puedan ser ese barro en manos del alfarero y sobre todo, Señor, que puedan, Señor, dejarse usar y ser esos vasos honrosos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, amén. Pues amigos, el tiempo se ha acabado. Y pues gracias a Dios por la vida de Vane, gracias a Dios por la vida de Vic, del hermano Vic y de la hermana Priscila, que nos estuvieron acompañando el día de hoy en este episodio, y que esperemos que sea de mucha bendición y que esta temporada ha sido de mucha bendición, nuevamente se lo repito. Pues amigos, nos vamos a tomar un tiempo en el podcast. Tanto Vane como yo vamos a estar pues por distintos procesos y nos vamos a estar acoplando, pero sin en cambio pues sigan esperando una quinta temporada, primeramente Dios, antes de que finalice el año, y si no pues nos vemos hasta el próximo año. Muchas gracias a todos nuestros invitados que estuvieron participando en esta temporada, por ahí si nos están escuchando. De igual manera, muchísimas gracias a todos nuestros invitados, a Manuel, a Suri, a Liz, a todas las personas que también nos estuvieron acompañando en esta temporada, que también nos estuvieron pues aquí acompañando, y que también fue de mucha bendición tanto para mi vida como para la vida de Vane y para todos los que nos estuvieron escuchando esta temporada. Muchas gracias, sigan compartiendo cada uno de los episodios, queden pendientes a nuestras redes sociales, y pues amiga Vane, no sé si ahí tengas algo más que agregar. Pues por último, amigos, me gustaría leerles una cita en Isaías 42, versículos 6 y 7, que dice: Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Amigos, tenemos un llamado, cada quien tiene un llamado. Si tú aún no lo conoces, los invitamos a que sigan acercándose al Señor, a que puedan orar, y que si esto está en sus corazones, no tengan miedo y nunca duden, porque es exactamente, no somos nosotros, sino es Jesús el que va a seguir formándonos, el que va a seguir preparándonos. Y gracias por acompañarnos en esta temporada. Primeramente Dios, volveremos con otra.
seguiremos por procesos, como dijo Misa, todos son para bendición. Gracias por quienes oran por este podcast, por quienes comparten, por quienes están ahí cada semana. Damos gracias a Dios primeramente y sobre todo, porque pues esto es para su gloria y honra. Y muchas gracias, Misa, también por aquel día en el que me invitaste a participar en este proyecto. Muchas gracias a nuestros hermanos invitados también y a todos los que nos hayan acompañado a lo largo de esta temporada poderosa, y primeramente Dios quiera, con su favor, que haya una quinta. Amén. Amén, amén. A Sale, ver, hasta amigos. luego. Shalom. Gracias y nos vemos Shalom. la próxima temporada. Bye. Bye bye.